Bueno, bienvenidos a nuestra quinta sesión de contrataciones públicas. Eh, el Centro de Capacitación en Gestión Pública tiene a cargo el curso y la magíster Melina Salazar también está a cargo de la ponencia. Esta es nuestra quinta sesión. Hoy tenemos el examen final y adicionalmente la encuesta de satisfacción. La encuesta se las voy a ir pasando junto con la asistencia por el grupo y también por el grupo de WhatsApp y también por aquí. Bien. Esto sería todo con nosotros. Meli, bienvenida, gracias. Bienvenidos todos. Bien, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? Ya en nuestra última clase vamos a ver lo que es ejecución contractual y transparencia. Voy a poner en pantalla completa. Ahí está. A ver. Primero vamos a empezar con el plazo para el perfeccionamiento del contrato. La clase pasada nos quedamos en el otorgamiento de buena pro, ¿verdad? Ahora, una vez que tú otorgas la buena pro, ¿qué es lo que continúa? Perfeccionar tu contrato, suscribirlo. Ahora la norma ha hecho una diferencia entre si es que necesitas presentar la garantía de fiel cumplimiento y si no. Si no requieres de la presentación de la garantía de fiel cumplimiento, van a ser solo 5 días hábiles de, a partir del día siguiente, registrar el consentimiento, el otorgamiento de la buena pro para que puedas presentar, para que el proveedor pueda presentar sus documentos para el perfeccionamiento del contrato. Pero si debes presentar una garantía de fiel de cumplimiento, puedes perfeccionar el contrato o, perdón, puedes presentar los documentos para el perfeccionamiento del contrato a los 8 días hábiles siguientes. La entidad tiene 3 días hábiles, ya sea para perfeccionar el contrato o para realizar observaciones. ¿Ok? Entonces tenemos a los 5 días hábiles u 8 días hábiles siguientes de registro del consentimiento del otorgamiento de la buena pro o desde que quedó administrativamente firme, esto ocurre cuando habían casos de apelación, el proveedor va a presentar sus documentos para suscribir el contrato. La DEC tiene 3 días hábiles para notificar observaciones y le tiene que otorgar un plazo de 4 días hábiles como máximo para que subsane. Y a los 3 días hábiles siguientes de esa subsanación, tiene que perfeccionar el contrato. Está obligado a perfeccionar el contrato. ¿Ok? Ahora, en caso de garantía de fiel cumplimiento, si se encuentra en trámite, a solicitud expresa del postor ganador de la buena pro, la DEC puede otorgar un plazo adicional de hasta 4 días hábiles contabilizados desde el día siguiente al vencimiento del plazo antes indicado. ¿Ok? Entonces, es el mismo procedimiento, 8 días hábiles siguientes, desde el registro del consentimiento de la buena pro o desde que quedó administrativamente firme, presentas en este plazo tus documentos, la DEC tiene 3 días hábiles para revisarlos y te da 4 días hábiles para subsanar. Pero solamente por el motivo que la carta o que la garantía de fiel cumplimiento se encuentre en trámite, es que tú puedes solicitar 4 días hábiles adicionales para presentar esta documentación. Subsanas y luego la DEC tiene 3 días hábiles para suscribir el contrato, de ser el caso, ¿no? Puede ser si es que no han cumplido el proveedor con presentar todos los documentos que corresponden, pues simplemente pierde la buena. Entonces, se procede con la suscripción del contrato y para los casos de LP abreviada para bienes, CP abreviados, comparación de precios, puedes perfeccionar el contrato con la recepción de la orden de servicio o la orden de compra. Pero esto tiene que estar previsto en las bases y la ejecución contractual no puede superar el año fiscal. No aplica para LP y CP abreviados derivados de LPs y CPs anteriores, ¿no? Obligatoriamente contiene la cláusula correspondiente al convenio arbitral, como ya sabíamos, es decir, que tú en tu OS tienes que tenerla, esta y las otras cláusulas también obligatorias. En caso de subastas inversas electrónicas y procedimiento por relación de ítems, cuando el monto de la contratación no supere el establecido para una LP abreviada para bienes o CP abreviados.
Kira, hay personas esperando para que se admitan y me están saliendo cada rato los mensajitos, te aviso. La suscripción del Y contrato gracias. ahora, ok, la suscripción del contrato actualmente es mediante la firma digital, ok, pero excepcionalmente la entidad contratante puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales con el debido sustento, es decir, si el proveedor no tiene esta firma digital, pues lo puede indicar para que el contrato pueda ser firmado manualmente. Ahora perfeccionado el contrato. ¿Cuál va a ser su contenido? El contrato se encuentra compuesto por el documento que lo contiene, las bases integradas que establecen las reglas definitivas, la oferta ganadora, cualquier otro documento derivado del procedimiento que establezca obligaciones para las partes y las modificaciones contractuales y adendas aprobadas. Todo eso es tu contrato. Es decir, el contratista no puede venir y decir, no, mi contrato solamente es este papelito que suscribí. No, en realidad eso solamente es un resumen de todos tus términos de referencia y de la oferta ganadora y de las bases integradas, ¿no? De ser el caso. Pero solo es un resumen de todo eso. En realidad, todas las obligaciones de ambas partes las vamos a encontrar con mayor detenimiento en los términos de referencia, ¿no? Y claramente las modificaciones contractuales y adendas aprobadas. No sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, que muchas veces en el caso de arrendamientos, cuando tenemos prórrogas, los proveedores se confunden y piensan que es un nuevo contrato, ¿no? Te dicen, no, mi contrato ha terminado hace 3 años y estos son nuevos. No sé si alguna vez les ha pasado eso o que incluso han querido de repente decirles que les devuelve la garantía o que ejecutar la garantía antes de una prórroga. ¿No les ha pasado? Bueno, el contrato tiene obligatoriamente que tener las siguientes cláusulas: garantías, anticorrupción y antisoborno, solución de controversias, resolución de contratos y gestión de riesgo. Las garantías, pues ya sabemos cuáles son: garantía de fiel cumplimiento, de adelanto, de prestaciones accesorias, la cláusula de anticorrupción y antisoborno, la cláusula de solución de controversias, la de resolución de contrato, que va a ser todas aquellas que señalen la normativa, y la de gestión de riesgos. Modificaciones contractuales. ¿Cuándo estamos ante una modificación contractual? Cuando tenemos prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, ampliaciones de plazo, se puede dar también por hecho sobreviniente a la suscripción del contrato no imputable a ninguna de las partes y por mejoras en bienes y servicios. En esos 5 casos estamos hablando de modificaciones contractuales. Por hecho sobreviniente a la suscripción del contrato no imputable a ninguna de las partes se refiere a lo que antes conocíamos como otras modificaciones contractuales. Las prestaciones adicionales son aquellas prestaciones que no están contempladas originalmente en el contrato, pero son necesarias para lograr su finalidad. Puede ser de dos clases. Puede ser más de lo mismo, o sea, más de las prestaciones que originalmente hemos contratado, o prestaciones diferentes a las originalmente pactadas. En cualquiera de los dos casos es necesaria para que se cumpla con la finalidad del contrato. Por ejemplo, más de lo mismo, tú tienes un contrato de limpieza o de seguridad y necesitas más agentes porque de repente tienes otra sede, ¿no? Alquilaste otra sede y tienes que mandar agentes de vigilancia para allá, entonces haces un adicional en donde es más de lo mismo, más agentes. Pero las prestaciones diferentes a las originalmente pactadas significa que es aquello que se generó luego que realizaste tu término de referencia, tu convocatoria, etcétera, y ves que también necesitas ese bien. ¿Okay? Les doy un ejemplo. Nosotros teníamos un contrato para el data center y esto estaba compuesto por dos bienes en específico, ¿ok? Pero se había decidido comprarlos por separado porque eran uno, por ejemplo, ¿cómo les puedo explicar? Era como que algo así como que una batería gigante y lo otro era el data center en sí, ¿no? Entonces, sobre la batería esta gigante se tuvo que resolver el contrato por incumplimiento.
y teníamos dos opciones, o me iba por una directa o de repente adicionaba esta prestación a mi contrato que ya tenía sobre el data center y lo que hicimos fue adicionarlo, porque obviamente era un hecho sobreviniente, fue la resolución, algo que nadie se lo esperaba. Y segundo, que justamente esta batería era necesaria para que este otro equipo pueda funcionar. Entonces lográbamos a través de esto la finalidad del contrato. Y así tuvimos una prestación diferente a la originalmente pactada, pero que pudo ser incluida como una adicional. Aquí, la autoridad de gestión administrativa puede autorizar con sustento técnico legal y obviamente presupuesto disponible prestaciones adicionales hasta por el 25% del contrato original, si es que son indispensables para cumplir la finalidad pública. Eso es muy importante. Tú tienes que pedirle al área usuaria que te dé este sustento técnico de por qué es importante para lograr la finalidad pública. El costo se calcula según las especificaciones y precios del contrato o según los términos de referencia. Si no hay una base contractual para estos precios, la DEC lo determina con sustento y coordinación del área usuaria, considerando la propuesta del contratista. Es decir, si por ejemplo tú tienes un contrato de mantenimiento de aires acondicionados, pero los aires acondicionados tienen ciertas características, y tú incluyes otros que tienen las mismas características, pues ya tienes los costos, ¿verdad? Si son los mismos mantenimientos, son las mismas características del aire acondicionado, simplemente ves tus precios unitarios y ves, ah, ya, tanto me va a costar esto, tanto me va a costar el otro, ya lo tienes. Simplemente haces tu informe, sacas tu resolución, se lo notificas al contratista. Pero ¿qué ocurre si se trata de otro tipo de aires acondicionados en donde tal vez los mantenimientos que se van a realizar son completamente distintos y por lo tanto no puedes acudir a la oferta o a tus precios unitarios para poder revisar el costo? Ahí sí vas a tener que preguntarle al contratista. Ojo, no le vas a preguntar, puedes hacer los adicionales, porque los adicionales son una prerrogativa de la entidad. Lo que vas a preguntarle es, ¿cuánto me cobras por esto? Porque yo no tengo un costo referencial, yo no sé en realidad cuánto vale, nunca te lo he preguntado antes. Y ahí es cuando vas a poder preguntar. ¿Le puedes hacer una contrapropuesta? Sí, claro, claro que se la puedes hacer. Y va a tener una formalidad porque se aprueba mediante una resolución que va a surtir efectos desde la fecha de su notificación. No es necesario que suscribas una adenda para una adicional al contrato. Si deseas, algunas entidades lo hacen, de repente para mantener un orden, ¿no? Y tener un contrato y de repente todas las modificaciones que se hicieron, pero no es obligatorio, basta con una resolución. Es más, si haces una adenda, esta debería ser, no es, el contratista no puede pensar que desde que suscribo la adenda al día siguiente voy a tener que ejecutar los adicionales, no. Son obligatorios de ejecución desde la notificación de la resolución que aprueba los adicionales. En la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Primero vamos a tener un informe de área usuaria en donde debe precisar cuáles son las prestaciones adicionales a contratar, cómo a través de ellas vamos a lograr la finalidad del contrato, el hecho sobreviniente, porque esto es necesario para que se vea que no ha existido un requerimiento erróneo, no es que ahorita estoy tratando de salvar la situación y de subsanarlo, no, tiene que probar el hecho sobreviniente. Y de ser el caso, los términos de referencia o especificaciones técnicas con omisiones que varían a las originales. Como les comentaba en el caso anterior de prestaciones distintas a las originalmente pactadas, ¿no? Tengo que incluir estos términos y decirle, mira, por si acaso es esto lo que vas a tener que otorgarme, ¿no? En caso que se trate de temas técnicos o informáticos, el área usuaria primero debe consultar al área técnica una solución. Esto es más que nada una recomendación porque eh, cuando se trata de un tema técnico informático, como hay un poco más de complejidad en el asunto, entonces si es que lo que les comentaba del data center, por ejemplo, o sea, ahí la solución la dio GTI o GTI dijo, no, mira, eh, si yo espero a una directa para
que me entreguen esta batería enorme me va a llegar 3 meses después a que yo ya tengo mi data y entonces voy a tener que comprar unas baterías distintas, chiquitas, que me van a costar tanto, o sea, cuando hacen el costo-beneficio dicen, no es demasiado, entonces te propongo otra solución técnica, ¿no? Y ahí es cuando salta la posibilidad del adicional. Algo muy importante es que el área usuaria debe contar con disponibilidad presupuestal porque de lo contrario debe realizar las acciones necesarias para ello. Si no cuenta con la disponibilidad presupuestal, obviamente yo no voy a poder otorgar el adicional porque me van a rechazar la CCP, ¿no? La DEC solicita los costos al contratista en caso se trate de prestaciones diferentes a las originalmente pactadas y estos costos deben ser validados por el área usuario. La DEC determina si nos encontramos dentro del 25%, la DEC va a solicitar la CCP y el informe de la DEC al final tiene que tener un desarrollo de la figura de la prestación adicional, que es cómo se aplica este caso. El sustento del área usuaria sobre el logro de la finalidad del contrato y el hecho sobreviniente, el monto de prestación adicional, tenemos que desarrollar los costos y la disponibilidad presupuestal y la competencia para la aprobación. La unidad orgánica con facultades aprueba la resolución directoral, jefatural, gerencial o la que corresponda. Se notifica al contratista esta resolución y desde ese momento se encuentra obligado a ejecutar las prestaciones adicionales sin perjuicio que se establezca una fecha de inicio distinta, porque tal vez se trata de una prestación que necesita de cierta actividad para poder ejecutarse. No hay ningún problema, se puede hacer. Lo importante es que esté correctamente determinado y que de ninguna manera, lo vuelvo a repetir, si es que ustedes han decidido suscribir una adenda, el proveedor piense que es a partir de la suscripción de esa adenda. ¿Ok? Aquí tenemos un caso práctico. Primero quiero saber si tenemos en claro el adicional y si alguna vez lo han hecho, ¿no? Chicos, a ver, son 18 participantes. Son 18. Kira, ¿podemos hacer una sala, 3 salas Sí, para claro. que puedan, sí, a ver, Sí, ok, vamos a ver antes de hacerlas, vamos salas. a hacer este caso práctico sobre el adicional, ok. Este caso práctico necesitamos saber si procede o no aprobar las prestaciones adicionales. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, si llego a mi 25%, ¿ok? Lo primero. Para eso tengo que voltear en mi estructura de costos y tengo que ver si los mantengo, si tengo o no tengo los costos. Tengo que sumar, tengo que multiplicar por el plazo que corresponda. Y luego voy a tener que ver el hecho sobreviniente. Si efectivamente existe un hecho sobreviniente al momento que yo realicé mi convocatoria. En realidad es desde la convocatoria porque una vez que yo realizo la convocatoria no tengo marcha atrás para modificar mis términos. O sea, no le puedo aumentar nada más. ¿Ok? Aquí están todos los datos para que ustedes puedan realizar el caso práctico. Kira, ¿te parece tres salas Sí, y les correcto. damos 10 minutos? No, ya, acá está. ¿Ok? Vamos a abrir las salas. Son aleatorios, Ok. ¿no? Aleatorio. Ajá. Aquí solamente va a tener nota el grupo que participe, nada más. Si nadie participa ya en este caso ya pondré la nota que corresponde. Ya, aquí estoy abriendo las salas, Melissa. Ya, ok. Pueden ir entrando, por favor, a sus salas. Ahí les va a llegar la invitación. Sala 1, 2 y 3, por favor.
Kira, hay chicos que todavía no se unen a sus alas y tú no puedes mandarlos de frente, ellos tendrían que aceptar, ¿no? Sí, de repente están conectadas del dispositivo móvil y no les permite entrar a la sala Ah, o ok. no visualizan la Ujú. invitación. Bueno, de ser así, los que estén conectados a su dispositivo y no puedan ingresar pueden realizar el caso práctico solos, Ah, claro, también. pero este caso práctico sí o sí solamente va a tener nota aquí, o sea, no es que me lo puedan mandar a final de clase. Ya, perfecto. Entonces Ujú, acá me quedo con ujú. usted. Ya.
Mira, cerramos las salas, porfa. Sí, las estamos cerrando en este momento. 60 segundos y salen todos. Ok. ¿Ya están todos? Ya, ahí está. Ya, a ver, chicos, ¿quién va a participar? Que levanten la mano, por favor. ¿Nadie va a participar? Doctora, buenas noches, dígame. Buenas noches. Mario, ¿participas tú? Ya, doctora. A ver, como siempre, Mario salvando la clase. A ver, dime. Analizando el caso, doctora, si nos dice que es un traslado eh, y nos pide 7 agentes diurno, si lo Ujú, multiplicamos los 7 por 300, ujú, estaríamos sacando diario 300 por 7, 2100, y esto lo ponemos por 1000, 2 millones llegaría, ¿no? A 2 millones 100 mil. ujú. Pues el otro es, el diurno es, no, el nocturno es 5 por 400, esto por 1000, son 2 millones, estaríamos hablando 4 millones 100 mil, ¿no? Ya. Y si sacamos el 25% del total, eh, se podría suscribir, ¿no? Porque no se llega al 25%, ¿no? Ok, ¿qué te parece el hecho sobreviniente? ¿Existe un hecho sobreviniente? Claro, es una reubicación, pero hay que ver si esa reubicación es el total de todas las oficinas que funcionan en ese local, ¿no? O Claro, además si solamente nos una damos, oficina, porque no está claro esa pregunta, ¿no? O claro, es si una nos damos determinada cuenta, oficina, por ejemplo, yo te digo, acá la gerencia funciona en otro local, ¿no? ujú, aquí Entonces, dice, Mario Suárez se muda debido a la decisión de unir a todo el personal de sus distintas direcciones. Pero creo que va claro, el hecho si es a sobreviniente. todo, si es a todo el personal. Para mí Ajá, tendría que analizarse que actualmente, de hecho, había personal que hace servicio, ¿no? ujú, Entonces, ahí tengo que analizar ese punto. Por eso el caso debe estar bien claro. claro. Pero si, Ahora, si que me voy la mitad, digamos, una parte, el hecho sobreviviente existe, porque va a haber, se crea una nueva necesidad, ¿no? Entonces, ahí sí tendrías que suscribir el adicional, ¿no? Porque ya ujú, estás generando otra serie más estás generando, ¿no? claro. A ver, aquí ya hay un nuevo local, ¿no? Que se ha alquilado. Entonces, de hecho, que es una nueva sede. El hecho sobreviviente va más por el tema de, yo suscribí mi contrato de seguridad el 29 de diciembre del 23 y este contrato de alquiler se firma el 2 de febrero del 24.
Entonces, definitivamente no ha sido un error al momento de determinar mi necesidad, porque en el 2023 y meses antes de diciembre, cuando presenté mis términos de referencia, hice mi convocatoria, no tenía ni la más mínima idea que luego iba a haber un arrendamiento, ¿no? Entonces, sí existe un hecho sobreviniente. Y claro, lo que dice Marco también, ¿no? Lo que dice Mario también. Mario, ¿estás en algún grupo o hiciste tú el trabajo solo? Hemos hecho en grupo, en la 3 o no sé en qué grupo estaba, pero no entré ¿Quién porque es tu tengo otras grupo? clases. ¿Quién Se me es tu está grupo? cruzando mis clases. Pero no sé a qué grupo. La 3 creo es, 3. No, ¿quiénes formaban parte? Porque no podemos ver quiénes formaban parte de las salas ahorita, porque ya cerraron. Por eso siempre les decimos que tienen que tomar nota. ¿Sabes quiénes son tus compañeros? Sí, son señor Paco, Se las Lea paso al Cueto, grupo, Meli, se los paso al Rosy. grupo, ¿Cómo? se los paso al grupo. Pásalo al Ya, grupo. ya, ok, perfecto. Entonces, a ellos. ¿Algún otro grupo que haya hecho el ejercicio? Ok, entonces seguimos. Sobre la reducción de prestaciones. También vamos a tener que solicitar un sustento al área usuaria. Se aprueba a través de una resolución de la Autoridad de Gestión Administrativa hasta por el 25% del monto del contrato original, lo cual implica una disminución del monto del contrato. En la resolución se va a determinar si también implica una reducción del plazo de ejecución contractual y tampoco es necesario suscribir adenda. ¿Qué tiene que contener ese sustento del área usuario? Que la falta de ejecución de dichas prestaciones no impide alcanzar la finalidad del contrato. La prestación o prestaciones por reducir no han sido ejecutadas y deben ser cuantificables y divisibles. Su aprobación se efectúa antes de la conformidad final o suscripción del acta de recepción de obra, según corresponda, y que cuente con opinión del supervisor en el caso de obras y consultoría de obras de correspondencia. Este es un ejemplo de hace mucho tiempo, pero que todavía se puede utilizar. Era un contrato de adquisición de tarjetas electrónicas por consumo de alimentos por un periodo de 12 meses. El valor diario de recarga era 26 soles 50, pero un laudo arbitral laboral determinó que el beneficio del sindicato debe ser a partir del siguiente ejercicio fiscal y se debe mantener la recarga diaria establecida en el anterior acuerdo por 25 soles. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Se tuvo que descontar ese sol 50, se tuvo que reducir ese sol 50 del contrato que ya teníamos, porque el laudo arbitral laboral se emitió con posterioridad, ¿no? Ampliación de plazo. Aquí el contratista va a tener la obligación de acreditar el hecho generador y el plazo, tampoco requiere adenda y el informe tiene que encontrarse debidamente sustentado y requerimos del informe del área usuario. Los gastos adicionales solicitados deberán ser debidamente sustentados. Aquí tenemos las ampliaciones del plazo y sus causales, ¿no? ¿Cuáles son las causales? Tenemos la aprobación de un adicional siempre que afecte el plazo, los atrasos o paralizaciones no imputables al contratista. ¿Cuáles van a ser los efectos? Pues obviamente la ampliación del plazo de ejecución contractual y el pago de gastos generales debidamente acreditados siempre que lo solicite el contratista. Entonces tenemos, el contratista solicita su ampliación. Dentro de los 10 días hábiles de notificada la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, la entidad tiene que resolver la solicitud en 12 días hábiles y la solicitud al contratista puede ser aprobada o denegada. Si es que no existe un pronunciamiento expreso en estos 12 días hábiles, se entiende que la solicitud ha sido aprobada bajo responsabilidad del funcionario. Las garantías buscan asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas a fin de cubrir el adelanto directo, el fiel cumplimiento del contrato o el fiel cumplimiento de las prestaciones accesorias. Van a ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de ejecución automática. ¿Cuáles son nuestros tipos de garantía? Adelanto de pago, o sea, adelanto directo, fiel cumplimiento del contrato y fiel cumplimiento de prestaciones accesorias. ¿Y cuáles son nuestros mecanismos de garantía?
fideicomiso, carta fianza financiera, contrato de seguro o retención de pago. ¿Cuándo vamos a poder aplicar el fideicomiso para el caso de adelanto directo y de fiel cumplimiento de contrato? La carta fianza financiera para cualquiera de los tres tipos de garantía. El contrato de seguro para cualquiera de los tres y la retención de pagos solo en el caso de fiel cumplimiento y fiel cumplimiento de prestaciones accesorias. Ahora, desarrollando un poco más el tema, ¿no? Los tipos de garantía, tenemos el adelanto de pago, que es el adelanto directo, es equivalente al monto del adelanto y se utiliza para entregar los adelantos directos cuando estos se garantizan por idéntico monto, sin excepción. La garantía de fiel cumplimiento del contrato equivale al 10% del monto de la prestación del contrato original y se utiliza como requisito indispensable para perfeccionar el contrato. La garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias es equivalente al 10% del monto de la prestación accesoria y se utiliza en contratos que conlleven prestaciones accesorias, tales como mantenimiento o reparaciones. Las garantías tienen un plazo mínimo de vigencia y se renuevan periódicamente hasta que cumpla su fin. Como todos sabemos, ¿no? La garantía tiene que encontrarse vigente hasta finalizar tu contrato. ¿Cuándo vamos a ampliar o reducir la garantía? Cuando se incrementa el monto contractual, por ejemplo, en un adicional, se aumenta de forma proporcional. Cuando implica una ampliación de plazo, se amplían las garantías que se hubiesen otorgado de corresponder. Cuando se reduzca el monto y el plazo, se puede solicitar la disminución proporcional del monto y o plazo de las garantías que se hubiese otorgado. Plazo de evacuación, 10 días hábiles y es requisito para el pago. Las penalidades. Las penalidades van a ser aplicadas cuando estamos ante un incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales. Un incumplimiento injustificado. ¿Cuándo estamos ante un incumplimiento justificado? Cuando hay una ampliación de plazo, pero no solamente cuando hay una ampliación de plazo, la norma también ahora te permite, bueno, la norma anterior también, la 1017 era la que no tenía este vacío, es si tú pese a haber vencido tu plazo para solicitar tu ampliación, tú al momento de ejecutar o de presentar el documento que tengas que presentar para el pago, justificas objetivamente que el retraso no es imputable a ti. Aquí también es lo que se le conoce como retraso justificado. Aquí también la entidad tiene la potestad de revisar el sustento del proveedor para poder determinar si efectivamente existe o no un incumplimiento injustificado. Las penalidades se van a poder deducir de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidación final según corresponda, o si fuera necesario se descuenta del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. ¿Y cuál es el límite? La suma no puede exceder el 10% del monto vigente del contrato vigente o de ser el caso del ítem correspondiente. Antes teníamos un 10% separado, en realidad podíamos aplicar un 20% total de penalidades, porque eran 10% por mora y 10% por otras penalidades. Ahora ya no. Ahora la suma de ambas no puede exceder el 10% del monto. Las penalidades tienen una doble función: desincentivar el incumplimiento y resarcir el daño a la entidad. Y van a ser de dos clases: por mora u otras penalidades, ¿no? Por mora es el incumplimiento o retraso en la prestación objeto del contrato. Esta penalidad es obligatoria, que siempre va a estar en todos los contratos que tenemos. Ante un incumplimiento en el plazo para la prestación, voy a tener que aplicar una penalidad por mora. Y las otras penalidades sí son facultativas y van a ser determinadas por la entidad y van a depender del objeto del contrato. Lo que vas a hacer es aplicar otras penalidades por todas aquellas actividades que rodean a tu objeto principal de contrato, que obviamente también son necesarias para poder cumplir a cabalidad tus términos de referencia o tus necesidades. ¿Qué es la penalidad por mora? La penalidad por mora lo que busca es sancionar el retraso injustificado en la ejecución de la prestación. Y cuando un retraso es injustificado, cuando la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada
o cuando el contratista acredite de modo objetivamente sustentado que el mayor tiempo transcurrido no le resulta aplicable. Esto no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo. En lo que hay un error en la diapositiva, debería ser retraso justificado. ¿Cuándo existe un retraso justificado? ¿No? Cuando tenemos esta solicitud de ampliación de plazo aprobada o cuando el contratista acredite objetivamente que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Y se aplican automáticamente por cada día de retraso. Y vamos a tener una fórmula, perdón, aquí la fórmula es de la norma pasada, así que no la tengan. Ahora el factor es 0.40. ¿Ok? La penalidad diaria, la fórmula es la misma, pero tu factor es 0.40. El monto y plazo vigentes del contrato, ítem o entregable cuantificables siempre. ¿Ya? Y siempre que lo podamos, como dice ahí, el entregable puede ser cuantificable, es decir, yo puedo saber exactamente el monto de la prestación y el plazo de la prestación para poder realizar mi penalidad diaria. Aquí tenemos un caso, tenemos dos casos en realidad. Ustedes pueden elegir cualquiera para poder, para poder aplicar la penalidad. Como les digo acá, la fórmula es incorrecta, es penalidad diaria 0.10 por monto sobre F por plazo, pero el factor siempre va a ser 0.40, ¿ok? No tengan en cuenta el 0.25, 0.60, nada de eso, siempre va a ser 0.40. ¿Ya? Entonces, también, Kira, ¿cuántos somos ahorita? ¿Están claros con las penalidades? ¿Con la penalidad por mora? 17 Meli menos tú y yo, 15. Ok, haz 3 grupos entonces, porfa. 3 grupos. Ajá. ¿Se mantienen los anteriores entonces? Ah, sí se puede, sí. Sí, sí se mantienen. Voy a abrir Ya, las perfecto. salas. Ya. Ya recibieron las invitaciones, pueden ir entrando, por favor. Julio no tiene sala, lo voy a poner en la sala 2. Y Redmi 10 lo voy a poner en la sala 3, por favor. No, en la 2, porque en las 2 estás tú, Meli. Mamita, Kira, pero yo no estoy. Ah, ya, ya, ok. Pensé que lo estabas poniendo solo conmigo, ¿no? Si hay personas en la dos, ya. No, no, sí hay personas en la 2. Hay 2, Ya, 4, 5. ya, ok, ok.
Kira, cerramos las salas, porfa. Sí, Meli, estamos cerrándolas. Ya. 60 segundos y salen todos. Ok. Ya estamos todos, ¿no, Kira? Ya, perfecto. Entonces, a ver, chicos, Sí, ¿quién quiere participar? Cualquiera de los dos casos, ¿ah? Cualquiera. Buenas noches. Hola, hola, James, dime, ¿qué tal? El el primer caso, Ajá, bueno, tenemos la compra de impresoras por 20.000 soles. Para calcular la penalidad diaria aplicando la fórmula, nos sale 125 soles por día. ya, Como hay un retraso de 5 días, la penalidad sería 625 en ok, impresoras. En ya, toner es por ujú, 5.000 soles, pero hay un adicional de 1.000 soles más, serían 6.000 soles. ujú, Para calcular la fórmula de penalidad sale 25 soles por día. Como ya, son 10 días de retraso, estamos hablando de 250 soles de penalidad. Sumada a la de la impresora, saldría 875 soles de penalidad aplicada por esa compra. ok. ¿Algún otro grupo? ¿Algún otro grupo que quiera participar? Ok, entonces sí, muy bien, James. Tú y tu grupo lo han hecho bien. Perfecto, entonces me alegro que hayan entendido esa parte. Bien, continuemos.
Ahora sobre las otras penalidades. Las otras penalidades tienen que ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. ¿Qué significa que tienen que ser objetivas? Se tienen que establecer de manera clara y precisa los tipos de incumplimiento que serán penalizados, los montos o porcentajes de la penalidad para cada tipo de incumplimiento y la forma de procedimiento mediante el cual se va a verificar la ocurrencia de tales incumplimientos según la naturaleza y características particulares de cada contratación. Actualmente las bases deben encontrarse establecidas en las bases o en el pliego de solución de consultas y observaciones, pero actualmente ya las bases estándar tienen este cuadrito en donde te dice, si vas a incluir otras penalidades, sí o sí, este tiene que seguir este formato. Y esto lo hacen, ¿por qué? Porque muchas veces en algunos lugares, en algunas entidades lo que hacían era simplemente poner, no sé, no me traes algo de color rojo, tanto por ciento, nada más, pero no te daban el procedimiento de verificación. Y el procedimiento de verificación es importante. Como les decía hace algunas clases, la verificación no solamente es que lo vi, no. ¿Qué vas a hacer tú o qué mecanismo has establecido tú para poder revisar si efectivamente ha cumplido o no ha cumplido con esa actividad? Tienes que determinar un procedimiento para verificarlo, para que no exista ninguna duda respecto a la aplicación de esta penalidad y en un posible arbitraje también puedas tener un mejor sustento. Tienen que ser razonables, es decir, que cada uno de los montos o porcentajes de la penalidad que se aplicará al contratista tienen que ser proporcionales a la gravedad y reiteración del incumplimiento. Hay actividades que no son, o sea, que son más graves que otras y tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Por eso siempre yo recomiendo que primero hagas tu lista de los supuestos de aplicación de penalidad. En base a eso, empieces de las más graves a las menos graves y en base a ello empieces a determinar cuál va a ser tu forma de cálculo. Tienen que ser congruentes y proporcionales. Se tiene que penalizar el cumplimiento de alguna obligación comprendida o relacionada con el objeto de la convocatoria. Tampoco puedes aplicar penalidades porque sí. Es todas aquellas, tú tienes tu objeto principal que es tu núcleo y alrededor tienes actividades necesarias para el cumplimiento de ese objeto principal. Sobre esas actividades es que tú vas a aplicar las otras penalidades. Sobre la suspensión del plazo de ejecución contractual. Son eventos no atribuibles a las partes que originan la interrupción de la ejecución de las prestaciones. Esta suspensión sí o sí tiene que encontrarse por escrito, ¿okay? No puede ser verbal, tiene que existir un documento en donde se pueda ver que las partes han aceptado esta suspensión. No va a reconocer mayores gastos generales o costos directos, salvo que sean necesarios para viabilizar la suspensión. Culmina el evento y las partes suscriben un acta acordando la fecha de inicio. De no existir acuerdo, la entidad contratante va a determinar la fecha de inicio. Se van a suspender también los contratos directamente vinculados de corresponder. Esto más se refiere a un contrato de obra y a un contrato de supervisión de obra. Si yo suspendo mi contrato de obra, pues obviamente voy a tener que suspender mi contrato de supervisión. Durante la suspensión se pueden realizar trámites propios de la gestión del contrato como modificaciones contractuales. Esto ya está establecido en la norma y aclarado, porque antes solamente se hablaba de la suspensión en general y uno decía, ya, pero si está suspendido, ¿puedo o no puedo realizar otras actividades respecto a este contrato? Ahora la norma ya te lo dice claramente, ¿no? Y puedes realizar modificaciones contractuales. Si el evento se debe a causas imputables a la entidad contratante, va a ser la autoridad de la gestión administrativa quien autoriza esto o a quien se lo haya delegado bajo responsabilidad. La subcontratación. Las bases pueden especificar las prestaciones esenciales que no pueden ser materia de subcontratación. En el formato de estrategia se puede indicar que no se permite la subcontratación, pero siempre con el sustento correspondiente. El contratista va a presentar su solicitud de subcontratación a la entidad contratante, conteniendo como mínimo el alcance de la subcontratación y la RNP vigente del subcontratista. Tu límite máximo va a ser 40% del monto del contrato vigente.
la entidad contratante deniega o aprueba esta solicitud en un plazo de 5 días hábiles computados desde el día siguiente del formulado del pedido. El silencio administrativo es negativo, es decir, si la entidad no te contesta, la subcontratación no está aprobada. No cabe subcontratación en contratación de evaluadores expertos o especialistas técnicos de los contratos estandarizados y generalmente cuando se trata pues de consultores individuales tampoco se permite, ¿no? O cuando se refiere, o cuando lo esencial de tu actividad sea justamente la persona que lo está ejecutando, ¿ok? Aquí tampoco se va a permitir la subcontratación. La cesión de posición contractual del contratista. El proveedor, en su calidad de cedente, que ha mantenido un contrato con una entidad, cede su posición en el contrato a un tercero, que se le va a llamar cesionario. Es decir, implica que los derechos y obligaciones del cedente son asumidos por el cesionario y solo va a proceder en 3 casos. La transferencia de propiedad de bienes que se encuentren arrendados a las entidades contratantes, cuando se produzcan fusiones o escisiones de las empresas o cuando exista una norma legal que lo permita expresamente. Lo que yo no he visto, por ejemplo, en todo el tiempo que vengo trabajando en la administración pública es una cesión de posición contractual. Sí he visto cesión de derechos, porque la cesión de derechos es básicamente el pago, ¿no? Pero en el caso de cesión posición contractual, no, ni siquiera de los arrendamientos, hasta ahorita no ha pasado. ¿A ustedes les ha pasado? ¿Han tenido que ver alguna cesión de posición contractual? No, tampoco. Ok. Cesión de posición contractual entre entidades contratantes tiene que ser previo sustento de la DEC cuando las funciones de una entidad contratante sean trasladadas a otra que como consecuencia asume esta posición contractual, cuando la entidad contratante se extinga, fusione, extienda o sea absorbida por otra, por ejemplo, en el caso de los programas, ¿no? Tal vez en estos casos existen contratos que sí o sí tienen que seguir ejecutándose y lo que hace es que el programa saliente se cede su posición a la entidad que la va a absorber. Cuando desaparezca la necesidad de la entidad contratante y la entidad cesionaria acredite dicha necesidad programada en su CMN, siempre que se sustente que la cesión resulta económica y técnicamente más ventajosa para el Estado, de acuerdo con los principios de eficacia y eficiencia y vigencia tecnológica, entre otros que resulten aplicables y por norma expresa. Y la cesión de derechos, que era lo que les estaba comentando, que sí lo he visto mucho, que es cuando el cedente transmite al cesionario su derecho de exigir la prestación a cargo de su deudor, perdón. En el caso de las contrataciones del Estado sería el pago, ¿verdad? Entonces, el cedente lo único que tiene que hacer es enviarle a la entidad el documento notarial en donde se demuestre que está cediendo estos derechos y con esto basta. La entidad no tiene por qué dar una opinión al respecto. Si está o no está de acuerdo, no tiene nada que ver. Claro, en la realidad resulta un poco tedioso porque vamos a tener que modificar pues el tema de las facturas, el CCI, etcétera. Y los contratos complementarios son contratos que siempre van a constituir una nueva relación contractual entre el contratista y la entidad. Es distinto e independiente a aquel que las partes celebraron originalmente. La norma aplicable es aquella vigente a la fecha de celebración del contrato. Por ejemplo, si tú tuviste un contrato con la 30225 y quieres suscribir un contrato complementario ahorita con la nueva norma, va a tener que ser con la nueva norma, no vas a seguir con la 30225. No requiere fase de selección, el contratista tiene la libertad de aceptarla, a diferencia de una prestación adicional en donde la entidad simplemente le manda la resolución al contratista y el contratista está obligado, en un complementario no. Si tenemos que voltear y preguntarle al contratista si está de acuerdo. Puede efectuarse dentro de los 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución de contrato, por única vez, siempre que se cumplan con las siguientes condiciones. El monto no puede superar el 30% del monto del contrato original. El mismo bien o servicio en general, el contratista tiene que preservar las mismas condiciones que dieron lugar a la contratación y siempre que se haya convocado un procedimiento de selección, salvo que el contrato complementario agote la necesidad de la entidad contratante. Es decir,
Tú para irte a un contrato complementario, primero tienes que ver si es que ya se convocó este procedimiento de selección con el que vas a continuar este contrato. A menos que esta sea la última vez que lo contratas, no que sea un servicio o un bien que sea, con esto ya lo finalizo, solo me faltaban 3 meses, tengo mi contrato complementario en los 3 meses y no lo voy a volver a convocar. La necesidad de una contratación complementaria tiene que ser sustentada por el área usuaria que otorgó la conformidad del bien o servicio contratado. Ahora, si bien es cierto, la norma te dice que debe efectuarse o puede efectuarse dentro de los 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato, ahora te permite, siempre que cumplas con estas condiciones que ya hemos visto antes, el monto, el mismo bien, las mismas condiciones y el procedimiento convocado, puede ser suscrito en un plazo de 15 días previos a la culminación de la ejecución del contrato original, y la condición es que el inicio del plazo de la ejecución del contrato complementario sea posterior a la culminación del plazo de ejecución del contrato original. Nosotros tenemos un contrato de limpieza actualmente y vamos a tener que suscribir un contrato complementario porque todavía el procedimiento ya ha sido convocado, estamos en la etapa de ofertas, pero todavía está siguiendo su curso. Entonces, como aquí el primer plazo lo que te dice es dentro de los 3 meses posteriores a la culminación. Eso significa que yo podría suscribir mi contrato complementario el día siguiente a la culminación. Pero como es limpieza, necesito esa continuación. Entonces, lo que estamos haciendo es utilizando esta excepcionalidad y lo vamos a suscribir pues dentro de los 15 días anteriores a la culminación de la ejecución del contrato, y así el servicio de limpieza no para ningún día. Sobre el pago. Ahora, el plazo máximo para poder realizar el pago son 10 días hábiles luego de otorgada la conformidad, y puede existir una prórroga de 5 días hábiles previa justificación de la demora. Falta grave es el incumplimiento, la negociación, obviamente con el contratista, y la demora. Y falta muy grave es que cuando el contratista haya iniciado acciones legales en contra de la entidad por la infracción. El pago en realidad no tiene más ciencia que se otorga la conformidad, verificas que te haya cumplido con presentarte todos los documentos para proceder a este pago y tienes que realizar el pago de forma oportuna. Si no lo realizas de forma oportuna, pues el contratista puede solicitarte intereses legales. Sobre la resolución del contrato. ¿Qué hace el contrato? ¿Qué hace la resolución del contrato? Lo que hace es extinguir el vínculo entre las partes, ¿ok? Deja sin efecto, extingue este vínculo antes de la culminación del contrato, ¿ok? En términos coloquiales, deja sin efecto el contrato debido a algún hecho posterior a la firma que impide su ejecución o finalización. ¿Cuáles son las causales? Cualquiera de las partes puede resolver total o parcialmente el contrato por las causales que aparecen allí. ¿Recuerdan? En la norma anterior no era así, ¿verdad? En la norma anterior sí existía una diferencia. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál era la diferencia? ¿Recuerdan que no era cualquiera de las partes podía resolver por todas las causales? Lea. Lea Cueto García. Sí, 12, un ratito. No, como tienes el micro, pensé que querías participar. Ah, perdón, lo había activado seguro. Ah, ya, ok. Bueno, antes lo que ocurría era que la entidad podía resolver por cualquiera de las causales señaladas en la norma, pero el contratista solamente podía resolver por incumplimiento de obligaciones esenciales, o sea, ni siquiera por cualquier incumplimiento, sino de obligaciones esenciales, y por hecho sobreviniente, por caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Ahora no. Ahora ya no se hace esa distinción. Cualquiera de las partes puede resolver total o parcialmente el contrato por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato, por incumplimiento de obligaciones contractuales por caso atribuible a la parte que incumple, por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, distinto al caso fortuito o fuerza mayor,
por incumplimiento de la cláusula anticorrupción, por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual, esto es nuevo, y por la configuración de la comisión de terminación anticipada. Un contrato puede contener esta cláusula de resolución anticipada cuando comprenda más de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga necesaria la continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, ¿no? En este caso corresponde el pago al contratista por los hitos ejecutados. ¿Cuál es tu procedimiento de resolución? Si tú tienes un proveedor que incumple, tú puedes requerirle que ejecute la prestación en materia de cumplimiento bajo el procedimiento de resolver. ¿Cuál es su plazo? Tiene que ser no menor al 10% ni mayor al 15% del plazo del contrato. Si cuando realizas tu cálculo existe una cifra decimal, la norma te dice que esa cifra decimal va a ser a favor del contratista. ¿Okay? Es decir, te salió 10.3, 10.5, 10.6, va a ser 11.10. ¿Okay? Es el día completo adicional. Y lo que tenemos que hacer es comunicar la resolución. Si es que incumple, no cumple dentro de este plazo, pues comunico mi resolución total o parcial de pleno derecho. La norma te indica que todo este procedimiento, el apercibimiento y la resolución, lo vas a tener que realizar a través de la Pladicop. Pero también indica que hasta antes de la implementación de la Pladicop, porque lamentablemente todavía no está implementada, va a tener que ser a través del conducto notarial. ¿Recuerdan cuando veíamos los contratos menores y decíamos justamente que teníamos que hacerlo mediante una resolución, mediante vía notarial? Aquí es lo mismo. Hasta que no esté implementada esta opción en la Pladicop, va a tener que ser a través de carta notarial. En los contratos con un plazo menor a 30 días, no vamos a utilizar el porcentaje del 10% o 15%, siempre van a ser 3 días, ¿ok? ¿Cuándo no tengo que realizar todo este procedimiento previo de apercibimiento? Cuando se trata de caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato, hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato distinto al caso fortuito o fuerza mayor, por incumplimiento de la cláusula anticorrupción, por presentación de documentación falsa e inexacta y la configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato y también por la acumulación de penalidades, la acumulación máxima de penalidades o cuando el incumplimiento no pueda ser revertido. ¿Okay? Hasta aquí terminamos con lo que es contratación. Hemos visto desde la estrategia, desde que nace el requerimiento hasta que se resuelve. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Ahora vamos a hablar un poco sobre las obligaciones éticas en la función pública. Para eso tenemos que acudir a la ley del Código de Ética de la Función Pública, que la encontramos en la ley número 27815. Y aquí los deberes que debemos cumplir todos los funcionarios públicos, incluidos los locadores, los terceros, porque los terceros, si bien es cierto, tienen una orden de servicio, no es un vínculo contractual un vínculo contractual laboral con la entidad, sí tenemos que seguir ciertos deberes, ¿verdad? Porque igual estamos ejerciendo función pública, estamos trabajando para los ciudadanos. Dentro de estos deberes tenemos la neutralidad, que es actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de nuestras funciones, demostrando siempre independencia a las vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones. Transparencia es el deber de ejecutar los actos de manera transparente, es decir, estos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona. Discreción. Hay que tener reservas sobre los hechos o información de los que tengamos conocimiento con motivo en ocasión del ejercicio de nuestras funciones. El ejercicio adecuado del cargo. No debemos adoptar represalias de ningún tipo o ejercer coacción de ningún tipo
eh, valiéndonos del cargo que podríamos tener en el momento. El uso adecuado de los bienes del Estado. Esto es muy importante porque a veces muchos funcionarios se olvidan que existe un delito llamado peculado. Y el peculado justamente es el uso inadecuado de los bienes del Estado. Eh, los bienes que una entidad pueda otorgarte para el ejercicio de tus actividades, de tus funciones, solamente pueden ser utilizados para esos fines. Tú no lo puedes utilizar para cualquier actividad propia, ¿ok? Privada, particular. No sé si han visto recientemente las noticias, pero lamentablemente hay casos en los que de repente los funcionarios consideran que el vehículo que se les está otorgando pueden utilizarlo para ir a recoger de repente a su menor, o poder ir a hacer compras, o de repente ir más allá de lo que es casa, trabajo, trabajo, casa. Tú no puedes utilizar el vehículo para ninguna otra cosa. Claro, para eventos oficiales, obviamente, para irte a los eventos eh, justamente de acuerdo a las actividades que estás cumpliendo, pero más allá no. Y la responsabilidad, ¿no? Desarrollar las funciones a cabalidad y en forma integral. Ahora, la neutralidad también para nosotros como personal de la oficina de abastecimiento o de la oficina de logística es muy importante. Todo nuestro actuar y la transparencia también, definitivamente, debe ser en base a estos dos deberes, ¿no? Todo lo que hagamos tiene que ser transparente y tiene que ser totalmente neutral. Yo no puedo ir ya con un sesgo sobre a quién voy a contratar, a quién le voy a otorgar la buena pro, e incluso durante la ejecución del contrato, ¿no? Yo no puedo actuar eh, más allá de mis propias funciones. Yo no puedo pensar en ninguna otra variable más que ejercer correctamente mis actividades. Lamentablemente nos ha tocado de repente a algunos de nosotros tener funcionarios de alta dirección que voltean y que simplemente ya no les conviene un contrato y te dicen, oye, lo tienes que resolver. Pero por eso siempre es importante permanecer o pertenecer a un grupo de trabajo que sabes que no va a sucumbir ante esta presión y no va a permitir que un contrato sea indebidamente ejecutado solamente por un pensamiento político, ¿no? Y la prevención de conflictos de intereses y prácticas indebidas. ¿Cómo vamos a lograr esta prevención? A través de la transparencia, primero, ¿ok? La Pladicop es una de las herramientas más ambiciosas que está teniendo actualmente el OS y el MEF como ente rector para poder lograr esta transparencia, una transparencia incluso para contratos menores, ¿no? Ya tenemos al SEACE y a lo largo del tiempo se han ido creando mayores espacios de transparencia. Tenemos el portal de transparencia del Estado, tenemos las plataformas de la Contraloría, tenemos de repente las plataformas del CIRIC. Hay muchos medios en los cuales, a través de los cuales los ciudadanos pueden tener acceso a la información, no solamente del proceso de selección, sino también de su ejecución. Las declaraciones juradas de intereses, que probablemente muchos de ustedes que forman parte de logística les hacen completar la Oficina de Transparencia o de Lucha contra la Corrupción. Y no solamente la declaración jurada de intereses sobre conflictos, sino también sobre renta, ¿no? Para ver cómo entraste y cómo estás saliendo de tu cargo. Las auditorías y controles que realiza la Contraloría o el OSI de cada entidad, y a través de esto nos van a determinar las deficiencias que han encontrado, ¿no? O las situaciones adversas. Y vamos a poder, dependiendo del tipo de auditoría y de control, realizar un plan de acción o determinar acciones por adoptar. Con ello, se mejoran los procesos dentro de la entidad y también se pueden mejorar todas estas falencias y vamos a poder prevenir cualquier acto de corrupción. Los canales de denuncia también son muy importantes, que todas las entidades puedan tener un canal de denuncia anónima
y las capacitaciones sobre los temas con la prevención, para la prevención de corrupción, y así podamos lograr la transparencia, ¿no? Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, teníamos esto, ¿no? La plataforma de transparencia del Estado, en donde mensualmente tenemos que subir información. A cada oficina le toca subir la información correspondiente. A logística o abastecimiento, pues le va a tocar todo lo que es el PAC, contratos mayores, contratos menores, todas las órdenes que has emitido, incluso cuánto gastas de combustible, gastos de publicidad, etcétera. La declaración jurada de intereses de bienes y rentas, de lo que ya hablábamos anteriormente, el acceso a la información pública, el hecho que ahora nosotros como ciudadanos podamos simplemente a través de esta plataforma poder solicitar cualquier tipo de documento, cualquier tipo de contratación a las entidades, ¿no? El CIRIC, que es un sistema de contraloría a través del cual tenemos que registrar todas las consultorías que se han realizado en el año en la entidad. Y aquí el término consultorías es amplio, no solamente se trata de consultoría porque le puse consultoría, no, incluso servicios. Por ejemplo, si ponemos, las consultorías son cualquier servicio especializado, así te lo dice la directiva del CIR, incluso contratos menores. Entonces, esto permite también una mayor transparencia. El invierte.pe es importante para el caso de obras. También cualquier ciudadano tiene acceso con el número, con el CUI, con el Código Único de Inversión, y puedes ver la ejecución física, ejecución económica, y en base a eso también puedes solicitar información a las entidades para saber cuál es el estado, ¿verdad? Bien, chicos. Con eso terminamos la clase, terminamos el módulo. Eh, Gracias por su participación. Sí hubiera preferido un poquito más de interacción respecto a los casos que tenemos en el día a día. Siempre es bueno como, como compañeros de trabajo, como colegas, poder intercambiar casos, ¿no? Para poder, porque en cada entidad siempre pasa algo que de repente no lo viste en otra, ¿no? Cada contrato es un mundo, cada contrato tiene sus propias particularidades. Pero más allá de eso, muchas gracias a todos los que participaron, a todos los que se esforzaron en presentar sus ejercicios y estuvieron en todas las clases, ¿no? Y nada, gracias. Kira. Sí, gracias, Melissa. Les voy a pedir antes de dar el examen, que el examen dura 5 minutos, no se asusten, es un examen muy sencillo. También les hemos pasado la encuesta de satisfacción, que puedan habilitar sus cámaras para tomarnos la foto grupal de fin de curso. ¿La verdad, Kira? ¿O después del Sí, examen? sí, ahorita de una vez, antes, ya Ya, después de ok. repente van a tener una carita triste, no quiero caritas tristes. Sí, tienes razón. A ver, como que los conozco los ¿Puedes cerrar la muchachos. presentación, Meli, porfa? Sí, claro. Listo. Muchas gracias, Víctor, Mario, Sandra. A ver, vamos a ir tomando la primera foto. Digan whisky. Uno, dos, tres. Ahí la voy a mandar al grupo. Mm. Sandrita, muchas gracias. Estaban todos guapos. Se nota que es viernes. Ujú. Sí, ¿no? Se nota que es Sí, viernes. gracias, Nelly. Lea, otra fotito. Una, dos, tres. Vamos, salimos lindos. Perfecto, ahí la mandé al grupo. Y les estoy dejando ahorita por aquí también el enlace del examen, que como les digo es un examen súper sencillo de 5 preguntas, ¿no? Meli. Sí, exacto. Son 5 preguntas. Nada más. Son preguntas sencillas.
Pueden ir respondiendo la encuesta, por favor, les pido, que solamente le va a tomar también pocos minutos. Ajá, la hora de la verdad, el examen. Por el chat, listo. Tenemos el examen ya en el chat para que lo puedan resolver, por favor. Sus nombres completos. Melissa, muchas gracias contigo. Entonces estamos dando por concluido el curso. A todos ustedes les agradecemos a nombre del Centro de Capacitación y Gestión Pública. Tenemos un seminario el día martes y el día jueves, uno de integridad y uno de control interno. Bien. Bien, entonces, bueno, muchísimas gracias, El Melissa. examen está en el grupo del WhatsApp, perdón. No, 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 el examen está por aquí, porque en el grupo de WhatsApp están, no está, están todos los del grupo y el examen es para los que han asistido a la sala. Solamente tengo dos personas que se los hemos mandado por interno. ¿Lo necesitas, Nelly, en tu teléfono? ¿Te lo paso a tu teléfono? Bien, Sí entonces lo con eso, tengo, señora Kiralina. ¿sí? Gracias. Ya, ok. Sí, gracias. Ya. Con eso entonces nosotros estamos cerrando el curso. Melissa, muchísimas gracias por tu participación en la ponencia. A nombre del Centro de Capacitación y Gestión Pública les agradecemos también su participación, su, su apoyo y su compromiso con el curso. Gracias a todos. Gracias, Meli. Voy cerrando la sesión, chicos. Tengan lindo fin de semana.